Pero no sé qué es ahora. ¿Dónde botón? Acá, un poquito. Acá. Tiene que llamar el de... No hay volumen. Aviso. La evolución de acá. Claro, primero un poco las letras y mira, queda. No, vamos a ver la ovulación, lo que hace con el nivel volumen. No, bien, no, mire. La ovulación se puede ver, claro, por supuesto, se puede ver en sala de operaciones. En el caso que probablemente ha habido, en este caso esta paciente iba a ser sometida a una histerectomía. Cuando le iban a hacer la histerectomía, estaban con el laparoscopio y entonces el laparoscopio pudo observar el momento preciso en que se producía la ovulación. La ovulación no viene a ser otra cosa que la expulsión de un folículo, que es el folículo de Graf, que ocurre más o menos entre el día 14 y el día 15 de ovulación, ¿ya? Y que obviamente representa para el ciclo menstrual un evento importante, porque aquellas mujeres que no ovulan, digamos que tienen unas patologías, ¿no? Que van a cruzar con datos clínicos tales como, por ejemplo, el ovario poliquístico. Entonces, técnicamente el evento de la ovulación es un evento importante en el ciclo menstrual. Ustedes ven ahí, ¿no? El ovario está marcado, el folículo es esa bolita roja y el ovocito es esa parte, ¿no?, que está saliendo, ¿no?, en amarillo, ¿ya? Entonces, digamos, técnicamente se puede evaluarse, por supuesto, pero tendría que ser en un momento preciso en el cual la mujer esté en este proceso. Esta paciente, como les decía, iba a ser sometida a una histerectomía, ¿no?, que fue un hallazgo con 5 incidentes. Bien, entonces vamos a comenzar, porque tenemos que acabar 4:20. Tenemos básicamente que revisar 3 temas, ¿no? Están vinculados todos ellos, ¿no? El tema de la ovulación, la fecundación y la implantación. Entonces, luego vamos a ver cómo se diagnostica el embarazo. Sí. Gracias. ¿Escuchan? ¿Aló? No funciona ninguno, pero ya iremos avanzando en la medida de lo posible. Entonces, les decía que estos términos están vinculados básicamente a un mismo proceso. El proceso en sí empieza con el ciclo menstrual. Entonces, toda mujer que llega a su día de menstruación, ¿no?, entonces va a tener, digamos, eventos que ocurren a nivel del endometrio y eventos que ocurren a nivel del ovario. Pues a nivel del endometrio, cuando viene la regla, se produce en ese momento la descamación de todo el endometrio, excepto la capa basal, que es la que va a persistir a través de los tiempos. Entonces, luego de esta fase menstrual viene una primera fase, que es la fase proliferativa. La fase proliferativa, que es una fase dependiente básicamente de los estrógenos, que es una fase que va a durar hasta el día 14. La primera fase del endometrio lo van a ver en una clase especial, pero básicamente hay glándulas que están recién formándose. En la parte del ovario, la primera fase va a incluir el reclutamiento, la selección de una serie de folículos pequeños. Estos folículos van a entrar en un proceso de maduración. Cuando se da el proceso de maduración, quedamos con un solo folículo, que es el folículo dominante. Por eso se llama folículo dominante o de Graf. Ese folículo dominante es el que luego, en el día 14 o 15, día 14 exactamente, a las mujeres regulares, va a producir la expulsión de un ovocito, que es el ovocito secundario. El ovocito secundario es el que, expulsado, ¿cierto?, va a estar listo para esperar el espermatozoide y luego producir una eventual fecundación. Pero ¿qué pasa en el ciclo menstrual? El ciclo menstrual después viene la segunda fase, y la segunda fase en el endometrio se llama fase secretoria. Si ustedes ven, las glándulas inicialmente son lineales, en la segunda fase se vuelven tortuosas y se llenan de mucus de contenido. En el caso del ovario, la segunda fase del ciclo es la fase llamada fase lútea, porque es la fase de la formación del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, digamos que va a ser muy importante en las primeras etapas del embarazo, las primeras semanas. En el caso que haya fecundación,
y haya implantación. En el caso que no haya, el cuerpo lúteo degenera y termina convirtiéndose en el cuerpo albicans, ¿no? Eso es básicamente, ¿no?, lo que ocurre en un ciclo menstrual. Entonces, para que exista un proceso de, digamos, de fecundación, es necesaria la presencia del gameto masculino. El gameto masculino empieza a formarse como las espermatogonias, luego siguen los espermatocitos primarios, los secundarios, siguen las espermátides, hay un proceso de maduración también que se llama espermiogénesis y recién termina formándose los espermatozoides, que como veremos pues tienen una carga haploide, ¿no? Hay un número haploide de los espermatozoides. Entonces técnicamente el sexo está dado por el espermatozoide, el sexo del producto de la concepción. Muy bien. Entonces vemos la parte del espermatozoide que tiene el acrosoma, tiene digamos la cabeza y tiene la cola que le sirve para movimiento. Hay espermatozoides que también pueden no ser necesariamente normales y son, digamos, cuando hay una proporción muy alta de estos espermatozoides anormales puede haber problemas de fertilización. Muy bien, en el tema de la ovogénesis tenemos básicamente que la mujer desarrolla la ovogénesis en el folículo primario, el ovocito primario, luego se forma el ovocito en el folículo en crecimiento, hay un ovocito, todavía este sigue siendo 46XX, y luego en el folículo más desarrollado, este 46XX va a sufrir un proceso de, digamos, de maduración, empieza la primera edición meiótica y acá hay un proceso de detención, ¿no? Entonces esto se produce en la mujer, digamos, en los primeros años de vida, hay una detención hasta el momento de la pubertad. En la pubertad reinstala el proceso de meiosis y se presenta el ovocito maduro, la segunda división meiótica, y este ovocito maduro es el que va a interactuar con el espermatozoide. Entonces, la ovogénesis parte de una célula germinal primordial, que es la ovogonia, y la ovogonia se divide, o mejor dicho, se transforma en ovocito primario, y luego la ovogénesis es detenida desde la vida prenatal hasta la pubertad. Es en la pubertad donde recién vuelve a reactivarse el proceso y se forma el ovocito secundario. Primer polocito y luego el segundo polocito, ¿no?, para participar en el proceso de fecundación. Entonces, ¿qué es la ovulación? La ovulación técnicamente es el proceso de liberación del gameto femenino, ¿no?, a partir de un folículo maduro. Ahora, el gran problema es cuando la paciente, como les decía, no ovula. Y cuando la paciente no ovula, no va a haber fecundación, pero además se van a generar una serie de entidades en el cuerpo de la paciente. El proceso de ovulación en un humano demora aproximadamente entre 36 horas. Esto actualmente se hace un seguimiento, sí, se puede hacer un seguimiento por ecografía, lo que se llama el seguimiento ovulatorio, y es uno de los, digamos, uno de los procedimientos diagnósticos que se realiza cuando una pareja tiene problemas de infertilidad. Entonces ahí se puede estudiar muy bien. Entonces, cuando tenemos la ovulación, es importante para el proceso de fecundación que la ovulación, producida en términos reales en el día 14, tenga una buena relación anatómica entre lo que es la trompa, la porción fímbrica y el ovario. Porque si esto no fuera así, por ejemplo, en patologías como la endometriosis, en las cuales la trompa a veces sufre adherencias, inflamaciones y no tiene esta concordancia anatómica, entonces prácticamente el proceso de fecundación se hace, por no decir difícil, imposible. ¿Qué cosa es la fecundación? La fecundación a partir del depósito del semen en el canal vaginal es un proceso en el cual, ¿no?, depende básicamente de del contacto, ¿no?, entre el hombre y la mujer, y una vez que se depositan los espermatozoides en la vagina, los espermatozoides avanzan a velocidades, ¿no?, importantes. Existen reportes de espermatozoides que pueden llegar en 5 minutos demorando en llegar a la trompa, y a nivel de la trompa, el número de espermatozoides, como ustedes comprenderán, una parte va hacia la trompa derecha, otra hacia la trompa izquierda. Entonces, finalmente, solo uno de los espermatozoides logra penetrar dentro del óvulo. Y esta es la característica de los humanos, porque solamente un espermatozoide es el que puede fecundar a un ovocito. Entonces ahí están en camino hacia el ovocito, que vendría a ser su objetivo. ¿Y qué pasa en la fecundación? La fecundación requiere una serie de eventos, digamos, a nivel de la célula, eventos que van a tener que ver básicamente con la membrana pelúcida, que tiene una serie de glicoproteínas, ¿no?, la 1, la 2 y la 3, y esta fecundación se realiza mayormente en la porción tubárica de la trompa en la porción ampular de la trompa de falopio. Esto es importante porque, por eso es que en las pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad inflamatoria pélvica, muchas veces el embarazo ectópico se asienta mayormente a nivel de la porción ampular de la trompa, que es donde se produce la fecundación.
¿Hay fases de la fecundación? Sí. Por ejemplo, la penetración de la corona radiante, está el reconocimiento y adhesión, la reacción acrosómica, que es muy importante. Se ha visto últimamente que acá hay problemas en esta reacción acrosómica y que son génesis de problemas de infertilidad. El receptor de membrana interactúa con la glicoproteína ZP3. Hay un proceso de denudación de la membrana, penetración de la membrana pelúcida en contacto del receptor con las glicoproteínas ZP2, y luego hay una fusión de las proteínas de ambos gametos. En la fecundación hay eventos importantes. El bloqueo de la polispermia es básico. Este bloqueo de la polispermia es lo que permite que solamente un espermatozoide pueda ingresar dentro del ovocito. Entonces hay una proteasa que modifica esa glicoproteína ZP3, la hidroliza a ZP2, el ovocito reanuda su segunda división meiótica, se forman los pronúcleos masculino y femenino, que viene a ser prácticamente el evento en el cual las cargas genéticas van a estar en potencial contacto. Hay un proceso que se llama singamia y otro de anfimixis. La singamia es donde los pronúcleos se rompen y prácticamente exponen su contenido, y la anfimixis es la metafase mitótica. Entonces el fin de la fecundación empieza prácticamente en un momento en el cual la primera visión mitótica del cigoto se ha presentado. Es decir, cuando empieza la segmentación o clivaje, ahí termina la fecundación. Entonces vemos ahí varios espermatozoides que están rodeando al ovocito, solo uno de ellos ha logrado ingresar dentro de él. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que el espermatozoide penetra y entra en contacto con esa membrana vitelina, se forma un segundo cuerpo polar. Y en el huevo aparecen con claridad esos pronúcleos, femenino y masculino. La penetración de un espermatozoide bloquea o inhibe la entrada de los otros espermatozoides. Eso se llama bloqueo de la polispermia. Entonces, ¿qué pasa el día 1? El día 1, inmediatamente después de la fecundación, el óvulo ya maduro se transforma en un cigoto. El cigoto va a experimentar una serie de particiones que van a ser muy rápidas. Van a ser tan rápidas, eso se puede ver obviamente por microscopía electrónica, y finalmente pasa por un estadio de mórula primero y luego termina en blastocisto. El blastocisto es, digamos, el elemento importante a partir del cual se va a producir la implantación. Entonces una célula nueva que se ha formado hace un proceso de multiplicación rapidísimo, cada 12 horas. Es más, las primeras etapas del embarazo son tan rápidas que los tamaños del embrión se van duplicando prácticamente, van aumentando rápidamente. Por eso que podemos diferenciar por ecografía los tamaños del embrión a través de la longitud cráneo-nalga, y podemos evaluar cuál es la edad gestacional de un producto de la concepción. Muy bien, entonces decíamos que la nueva célula inicia un proceso de multiplicación cada 12 horas que es bastante vertiginoso, y si pudiéramos hacer, ¿no?, genéticamente un estudio, antes de la implantación ya se puede determinar el sexo del producto de la concepción. A esto se le está llamando ahora diagnóstico genético preimplantario. Es decir, que se puede hacer un estudio de la carga genética del producto, ¿no?, antes de incluso el proceso de la implantación. Muy importante para lo que es temas, ¿no?, de enfermedades genéticas y demás. Y acá está nuevamente, ¿no?, el esquema que les permite ver que varios espermatozoides están rodeando al ovocito, pero solamente uno de ellos, este de acá, es el que ha penetrado. Inmediatamente penetra uno de ellos, se cierra prácticamente la membrana. ¿Qué pasa en el día 4 de la trompa de Falopio? Si vemos acá, esta es una foto de microscopía, obviamente. Miren, el cigoto fecundado ha empezado su proceso de bipartición. El proceso de bipartición, decíamos, es acelerado. Las células comienzan a diferenciarse, se forma primero un conglomerado celular que se llama mórula, aproximadamente entre unas 12 y 16 células, y luego ya viene la segmentación o clivaje, y que termina en un proceso que se llama la formación del blastocisto. ¿Por qué es importante el blastocisto? Repito una vez más, porque es como blastocisto como va a llegar a la cavidad uterina y va a iniciar la implantación. Entonces, el proceso del embarazo, digamos que es un proceso fisiológico normal, pero que sin embargo tiene, digamos, varias alteraciones, ¿no? Puede ser que la mujer no ovule, y eso ya de por sí es una patología, ¿no es cierto? Son los ciclos anovulatorios. Entonces, si la mujer no ovula, ¿qué significará? Que no puede haber fecundación. Luego puede ser que el espermatozoide que ha llegado a través de la vagina, del cuello del útero, el cuerpo uterino hacia las trompas, puede ser que no logre realizar la fecundación. Entonces, deficiencias en el espermatozoide también pueden provocar una alteración o una ausencia de fecundación. Y luego, una vez que se produce la fecundación,
viene un proceso que se llama la migración tubárica. Es decir, se fecundó ¿en dónde? En la porción auricular de la trompa, y de ahí va a pasar hacia la cavidad uterina. Ese proceso de migración tubárica también puede verse alterado. Y si no hay migración tubárica adecuada, esa implantación puede presentarse en la trompa y se da lo que se llama embarazo ectópico tubárico. ¿Está bien? Más o menos. Luego, una vez que llega a la cavidad uterina, el cigoto fecundado en forma, que se llama ya blastocisto, puede tener también dificultades para la implantación. Se va a ver en la implantación problemas nutricionales en la mujer, problemas hormonales, deficiencia de progesterona. Se va a ver en la implantación problemas de tipo mecánico, por ejemplo la presencia de un mioma que se encuentre justo en el lugar donde el blastocisto ha llegado a la cavidad uterina. ¿Qué tal si hay un mioma en la pared posterior, un mioma en el fondo uterino, o hay un pólipo endometrial? Entonces eso que va a producir alteraciones en la implantación. Y ahora lo que se está viendo también es los problemas inmunológicos. Hay problemas inmunológicos, hay respuestas desproporcionadas en la mujer que evitan la implantación. Una patología, por ejemplo, que se está viendo últimamente con más frecuencia es el síndrome antifosfolipídico, ¿no? En donde hay proteínas anormales en la mujer que evitan el proceso de implantación. En fin, entonces, un embarazo, digamos, ¿no? es un proceso fisiológico, pero que sin embargo depende de muchas variantes. Es por eso, ¿no?, que los humanos no necesariamente somos, de entre los mamíferos que tengan mayor capacidad reproductiva. ¿Está bien, más o menos? Hay otros mamíferos que tienen más capacidad reproductiva. Muy bien, resultados del proceso de fecundación. En primer lugar, se restablece la diploidía. ¿Qué cosa es la diploidía? El número diploide. Si es mujer, será 46XX, si es varón, será 46XY. ¿No? Los gametos eran haploides. Formación de una célula completa. ¿Qué es una célula completa? Y es nueva desde el punto de vista genético y que va a tener una nueva historia inmunológica. ¿Está bien? Entonces, técnicamente, el embrión, si bien es cierto, tiene aportes genéticos paternos y maternos, la fecundación ha determinado una mezcla de toda esa carga genética y aparece una nueva fórmula genética, una nueva carga genética. Se llama eso redistribución de material citoplasmático. El sexo genético puede determinarse, el sexo cromosómico también, e incluso el sexo cromatínico también puede establecerse. Y empieza, obviamente, después de la fecundación, lo que se llama segmentación o clivaje. Muy bien. ¿Qué pasa entonces en la primera semana? Recordemos, fecha última regla, estamos en el mes de agosto. 1 de agosto, imaginemos que haya sido la fecha última regla, ¿no es cierto? Entonces, técnicamente, el 14 de agosto, la paciente debe estar ovulando, si es que es un ciclo regular. ¿Ah? El día 14 de agosto, probablemente la mujer, si ha tenido relaciones sexuales sin protección y sin método anticonceptivo, está en posibilidad de fecundar. Esa fecundación se produciría el día 15, teóricamente, ¿saben? Entonces, del 15 hasta el 21 o 22 se llama proceso de migración tubárica, ¿está bien? Entonces, ese es el camino de ese cigotito, ¿no?, desde la trompa hacia la cavidad uterina. Entonces, el día 21 o 22 empezaría, ¿qué cosa? El proceso de implantación, que también demora unos 7 días. El día 28 ya podemos decir que la implantación ha terminado. En algunas mujeres, ¿qué se presenta? Se presenta un pequeño sangrado vaginal, ¿ya? En algunas no se presenta nada. Entonces, técnicamente, en ese momento termina el proceso de implantación y empieza lo que se llama el proceso de embriogénesis, ¿no? Entonces ahí estamos, ¿no? Segmentación del huevo, migración tubárica, mórula, blastocisto. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos que con la segmentación tenemos la mórula, ¿no es cierto? Decíamos, el blastocisto, empieza la implantación en estadio de blastocisto. Eso es importante. Luego tenemos, ¿no?, que la célula fecundada va a tener dos componentes. Una parte de células van a ser formadoras del embrión y la otra parte se va a llamar trofoblasto y va a ser la formadora de la placenta, que van a ver en otra clase. La placenta a su vez se divide en dos, ahí está, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Hay un macizo celular que se forma, ¿está bien? Entonces tenemos un proceso que se llama migración tubárica, inicio de la implantación, formación del lipoblasto. Luego, ¿qué ocurre? Tenemos la implantación. La implantación, básicamente, como les decía, requiere una serie de componentes, ¿no? La implantación no es necesariamente un proceso sencillo. Obviamente, a menor edad de la mujer y del varón, digamos que esto es más fisiológico y más factible. Cuando las edades aún progresan,
aumentan, estos procesos pueden ser dificultosos. Entonces, decíamos, ¿no?, que la implantación, ¿no?, tiene algunos procesos: desaparición de la membrana pelúcida, fijación, implantación intersticial, penetración y cierre y desitualización. ¿Quién controla esto? Lo controla la hormona gonadotrofínica coriónica. ¿Quién más controla? Lo controlan los estrógenos. ¿Quién más? El AMP y el GMP cíclicos. Entonces hay un control no solamente hormonal, sino también bioquímico. Hay varias teorías que explican el proceso de implantación, ¿no? Habría citoquinas que modificarían la proporción y distribución de las células hematopoyéticas en el útero. Hay factores para una adecuada implantación, por supuesto, lo que les decía, una adecuada preparación del endometrio. Ese endometrio tiene que estar post segunda fase secretoria. Ese endometrio tiene que estar grueso. En verdad es un endometrio decidual. Es un colchón que tiene que recibir al blastocisto. Si el endometrio no se ha formado, digamos que hay un endometrio que todavía se quedó delgado, no está grueso, no hay estimulación hormonal, no va a haber una adecuada implantación. El otro tema es la buena nutrición materna, el apoyo endocrino normal, ¿en base a qué hormona? La progesterona. Antecedentes genéticos, porque cuando el cigotito, el blastocisto en este caso, tiene alteración de su fórmula genética, hay mayor propensión al aborto. Vascularidad uterina, les decía, ¿no?, la presencia o ausencia en todo caso, ¿no?, de miomas uterinos o de pólipos endometriales. Cuando hay miomas uterinos, se imaginan, la pared del endometrio no va a ser la misma, por lo tanto, cuando el blastocito se implanta en ese lugar, va a crecer un poquito y luego se va a desprender, se produce el aborto. Igual pasa con el pólipo endometrial, tiene un comportamiento similar, dificulta la implantación. Y el otro tema importante es la falta de enfermedad intrínseca y de defectos anatómicos maternos. Y miren, las respuestas inmunológicas normales. Es decir, la mujer que va a embarazarse debe tener en ese momento una tolerancia inmunológica. Si la mujer tiene intolerancia inmunológica, la implantación va a correr serio riesgo. Muy bien. En los días siguientes, el blastocisto, ¿no es cierto?, es el estadio en el cual se implanta en el endometrio. Al término del blastocisto puede llegar a 99 células de trofoblasto y 8 células formadoras. Al fin de la primera semana de implantación ya puede tener un diminuto corazón que late. Es por eso que técnicamente nosotros a las 5 semanas ya debemos ver latido del corazón del embrión. Eso se puede ver por ecografía transvaginal. Con ecógrafos de mayor capacidad resolutiva, incluso esas 5 semanas puede bajar uno que otro día. ¿Ya? Por vía transvaginal. Por vía transabdominal, el latido cardíaco se puede ver a partir de las 6 semanas. Ya estamos hablando de semanas menstruales. ¿Ya? Por convención hablamos siempre con semanas menstruales. Si habláramos en semanas biológicas, tendremos que descontarle las 2 semanas que duró el proceso de formación del folículo, ¿no?, la primera etapa del ciclo menstrual. Entonces, técnicamente, hablamos siempre en semanas menstruales. Es más, los ecógrafos que detectan la edad gestacional siempre lo van a hacer adaptados ya a este tipo de convención, semanas menstruales. Muy bien. Luego de la implantación se produce el desarrollo precoz de las células trofoblásticas y estas células digieren la zona pelúcida, el trofoblasto digiere la zona pelúcida, permite que el embrión se fije virtualmente al endometrio. Entonces hay una implantación en el endometrio que siempre es una implantación virtual, ¿ya? Y desaparece luego la zona pelúcida en los 4 o 5 días. Hay una unión del blastocisto a la superficie del endometrio, luego penetra el trofoblasto al endometrio, se diferencia en cito y cisito trofoblasto, hay aparición de lagunas alrededor del trofoblasto. Estas lagunas son el esbozo de red lacunar, que es lo que va a ser la futura circulación placentaria. Se incluye el blastocisto en la superficie del endometrio desde el día 9 y 10, se forma la red lacunar, se invaden los sinusoides endometriales y empieza, como les decía, el esbozo de la circulación uteroplacentaria. Luego se recubre por completo el blastocisto y luego se ve a nivel ecográfico incluso una intensa reacción decidual a nivel del estroma que está en el útero. Entonces es muy importante, ¿no?, tomar en cuenta el proceso de implantación, porque, como les decía, si alguno de los factores que hemos señalado no está correctamente presente, hay fracaso en la implantación. Entonces es un punto importante a tomar en cuenta. En las primeras semanas el embrión es más sensible, por lo tanto la mujer que tiene sospecha de embarazo debería
dejar de tomar medicamentos que no sean prescritos por el profesional médico e incluso deberían estar alejadas de cualquier digamos riesgo de radiación o cualquier riesgo de productos químicos. Entonces es importante. La etapa embriogénica, la etapa embrionaria, es la etapa en donde puede haber más efectos teratogénicos en los productos. Muy bien, entonces cerramos esta partecita evaluando el origen de los sistemas y aparatos. Técnicamente, cualquier tejido de nuestro cuerpo tiene su origen en una de las tres hojas blastodérmicas conocidas. Puede ser originario en el ectodermo, en el mesodermo o el endodermo. Por ejemplo, el sistema nervioso central, el sistema nervioso se origina a partir del ectodermo. La epidermis y los anexos también a partir del ectodermo. El cristalino a partir del ectodermo. ¿Quién se origina a partir del mesodermo? El sistema muscular, sistemas vasculares, el sistema esquelético. Nuestro sistema urogenital se origina a partir del mesodermo. El endodermo da origen al tubo digestivo, a los anexos de este tubo digestivo, al hígado, páncreas, a la glándula tiroides. Entonces, técnicamente, cualquier tejido, aparato, sistema de nuestro cuerpo siempre ha tenido origen en una de estas tres hojas blastodérmicas. Acá vemos la génesis del corazón, por ejemplo, aparece como dos tubos cardíacos que se fusionan. Al fusionarse, luego se dividen en las cuatro cavidades. La formación del corazón es crítica dentro de lo que es el proceso de organogénesis, porque la mayor parte de las anomalías que encontramos en los productos son anomalías cardiovasculares. Y la mayor parte de esas anomalías cardiovasculares pueden terminar en la muerte intraútero del producto. Entonces, muchas veces las anomalías cardiovasculares no necesariamente van asociadas a otras anomalías. Entonces, al hacer un examen físico del neonato, óbito o neonatimuerto, tranquilamente puede verse normal. Pero al evaluar la cavidad, del corazón, podemos encontrar anomalías, ¿no? Desde transposición de grandes vasos, desde ausencia de una de las cavidades, desde, por ejemplo, la tetralogía de Fallot, síndrome de Epstein, etc. En fin, una serie de anomalías que pueden explicar los malos resultados perinatales. Entonces, así se ve técnicamente, ¿no? Un producto en formación, ¿no? Miren, tiene una forma media como si fuera, ¿no? No tiene una forma humana necesariamente, ¿no? Entonces se ve inicialmente de esta manera y acá se ve un poco más, ¿no? Un poco más, más grande este embriocito, pero ahí se ven los ojitos, ¿no? Se ve el cordón umbilical, ¿no? En fin, y todo está rodeado por la membrana corioamniótica, ¿no? Que contiene el líquido amniótico. Lo vamos a ver en otra clase. Muy bien, algunos aspectos inmunológicos de la implantación. Recuerden que tanto la madre como el embrión son genética e inmunológicamente diferentes. Eso hay que tenerlo bien claro. Es decir, si una mujer, por ejemplo, quiere donarle el riñón a su hijito o a su hijita, técnicamente va a tener que recibir probablemente medicación inmunosupresora el receptor, porque no son idénticos. El trofoblasto protege al nuevo ser, al producto de la concepción, de la vigilancia inmunológica materna. El trofoblasto tiene un antígeno isocoreal propio, que es el HLA de tipo G, que le permite, digamos, hacer que este proceso de implantación pase desapercibido frente a la inmunidad materna. El feto es catalogado como un halo injerto. El trofoblasto carece de los antígenos de histocompatibilidad clásicos, los mayores, y presenta su propio antígeno de histocompatibilidad. Hay algunas características inmunológicas maternas. A nivel local, el útero es un lugar inmunológicamente privilegiado. Por lo tanto, es muy importante cuidar que no se infecte. A nivel fetal, a nivel de la placenta separa la circulación materna y fetal. Estas no mezclan glóbulos rojos. Es decir, los glóbulos rojos fetales están separados de los glóbulos rojos maternos. Bien, ¿qué más? Hay una producción de anticuerpos enmascarados y bloqueantes, generación de un bloqueo de las células inmunológicas por parte del trofoblasto. Entonces eso permite que se produzca el embarazo. Se ha visto que cuando no existe este tipo de respuesta inmunológica, se generan enfermedades como por ejemplo la preeclampsia. La preeclampsia tiene una hipótesis de trabajo muy fuerte en función de las alteraciones de respuestas inmunológicas desproporcionadas. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿no?, cómo se diagnostica un embarazo clínicamente y por algunos exámenes complementarios. El embarazo es un estado fisiológico, de eso hay que partir. Entonces ustedes dirán, ¿por qué las pacientes se complican? Las pacientes se complican porque llegan al embarazo con una serie de comorbilidades.
o con una serie de procesos de enfermedad preexistentes. Entonces, técnicamente, una mujer joven, una mujer sana, no debería tener complicaciones en el embarazo, ¿ya? Mayores complicaciones en el embarazo. Entonces, pero sin embargo, si la mujer llega con enfermedades preexistentes, ejemplo, hipertensión crónica, ejemplo, diabetes, mellitus, enfermedades de hipocolagenopatía, infecciones, entonces obviamente el embarazo que era fisiológico va a tener compromiso patológico. ¿Puede ser difícil de confirmar o negar el embarazo en las etapas iniciales? Sí, puede ser difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos algunas evidencias que son presuntivas, que no son contundentes, y aún así tengamos la ecografía, podemos tener dudas en el diagnóstico. Por ejemplo, yo tengo ahorita una paciente hospitalizada que hace 2 días había una imagen ecográfica que parecía tener un embarazo ectópico en la trompa, en el anexo. Y hoy día se ha hecho una ecografía y ya esa imagen ha desaparecido. Y entonces ahora pareciera que el saco está a nivel cervical. ¿Qué tal? ¿Entiendes? Entonces, aún así teniendo una buena ecografía, aún así teniendo buenos ecografistas, puede haber dificultad en la confirmación o descarte de un embarazo. ¿Entiendes, no? Entonces, el embarazo se ve, hay digamos, cambios endocrinológicos, cambios maternos, ¿no? A nivel fisiológico, a nivel anatómico, que van a hacer que se presenten una serie de signos y síntomas en el embarazo. Para comenzar, las evidencias de sospecha de embarazo, es decir, decimos que una mujer está embarazada cuando, por ejemplo, presenta náuseas y vómitos, ¿no? Hay sospecha de embarazo, pero ¿podríamos confirmar que está embarazada? ¿Decir con certeza? No, porque es una sospecha nada más. Porque alguien puede decir, doctor, la paciente comió un alimento, ingirió y le ha caído mal, y está con náuseas y vómitos, ¿no es cierto? Entonces son evidencias de sospecha. Alteraciones en la micción. Una paciente puede tener poliaquiuria en el embarazo, sí, pero también puede tener poliaquiuria una persona que está con infección urinaria, ¿no es cierto? Fatiga. Una paciente puede tener fatiga en el embarazo, sí, es sospechoso de fatiga. Es más, les cuento que muchas mujeres debutan sin saber que están embarazadas, con una sensación de fatiga y hasta a veces un desvanecimiento. Le hacen una prueba de embarazo y están embarazadas. ¿Qué tal? Entonces es una evidencia de sospecha. Pero alguien me puede decir también por ahí que una persona con fatiga puede estar anémica, ¿no es cierto? ¿Ya? La percepción del movimiento fetal. Hay una entidad que se llama la pseudociesis, en donde las mujeres dicen que están embarazadas, sienten que están embarazadas, ¿verdad? Y no están embarazadas. Pseudociesis. Entonces, esos son evidencias de sospecha. Signos presuntivos, el cese de las menstruaciones. Claro, si una paciente tiene oligomenorrea o tiene amenorrea, podríamos, ¿no?, sospechar que tiene embarazo, ¿no? Pero ya les dije en su momento que hay patologías, por ejemplo, anovulatorias o patologías que tienen amenorrea y en las cuales no hay embarazo, es solamente un trastorno hormonal. Cambios anatómicos en las mamas, de repente la paciente está subiendo un poco de peso, ¿no es cierto? Y tiene mayor volumen mamario, o de repente la paciente se ha estimulado los pezones y de repente sale una secreción media blanquecina, por estímulo, por estar friccionando. Entonces, son evidencias de sospecha. Cambio de color de la mucosa vaginal, el signo de Chadwick, es sospecha. Aumento de la pigmentación cutánea y desarrollo de estrellas abdominales, es sospecha, porque puede ser por influencia hormonal. Muy bien, evidencias probables, ya acá la cosa cambia, ya no solamente sospechamos, sino hay probablemente un embarazo. Crecimiento del abdomen, ¿no? Pero alguien puede decir, doctor, ¿qué pasa si la paciente, claro, yo noto acá un abdomen que está aumentado, es más, puedo incluso hasta tocar algo, pero ¿qué ocurre si es un mioma? Puede ser un mioma, ¿no es cierto? Pues son probabilidades. Cambios en la forma, tamaño y la consistencia del útero, el signo de Hegar, cambios anatómicos en el cuello uterino, ¿no? Puede haber, ¿no?, probabilidad de embarazo. Contracciones de Braxton Hicks, ¿no?, también puede ser una probabilidad. El peloteo, la alineación física del feto, puede ser un mioma gigante. Resultados positivos a hormona gonadotrofínica clorhídrica en orina o en suelo, también puede ser una evidencia probable, pero no necesariamente son certeza. Entonces, ¿qué cosa es la certeza? La certeza es la identificación de un producto de la concepción con actividad cardíaca que esté dentro del útero. ¿Está bien? Y el embarazo ectópico es la certificación de un saco gestacional que contiene un embrión y que está implantado en la trompa. ¿Está bien? ¿Más o menos? Esa es la certeza. La certeza del embarazo es con la identificación del producto. En el caso, ya, digamos, de un embarazo de 22 semanas, porque en nuestro país, en algunos lugares, puede haber personas que no necesariamente llevan, digamos, una buena identificación de su fecha última regla, ¿no?, por descuido, no le vino la regla un día. Son las famosas mujeres que van a tener ciclos irregulares, ¿no? Algunas tienen ovario poliquístico, no ven menstruación durante 9 meses. Entonces, ¿qué pasa? De repente ellas dicen, o algunas están cuidando con método anticonceptivo,
y no les viene la menstruación. Entonces, ¿qué pasa? Un día van, ¿no es cierto? Sienten algo que está en la parte del abdomen, ustedes le escuchan latidos, certeza de que hay un embarazo, ¿no es cierto? ¿Ya? Tranquilamente eso puede haber al 5.º mes, ¿no? Es más, ya el año pasado hubo un caso en el hospital de una paciente que había ido por cólico abdominal, ¿ya? Estaba un poco distendida según ella, le había caído mal. ¿Ya? Y de pronto es muy importante, por eso ustedes que ya van a ser colegas dentro de poco, siempre hagan anamnesis y pregunten a su paciente, ¿no? Fecha última regla, y no solo eso, siempre examinen antes de pedir un examen auxiliar de diagnóstico. Estamos muy mal acostumbrados, ¿no? Digo, porque viene la paciente, te dice algo y dice, tómate la ecografía, tómate la radiografía, tómate tal cosa. La paciente parece que hicieron eso, porque de otra forma no se explica, ¿no? Que un abdomen gestante no se reconozca. Y un residente de primer año le había hecho una orden de radiografía. La paciente se fue a tomar su radiografía, pero previamente, como tenía cólicos, primero fue al baño. Se fue al baño de la emergencia de adultos, o sea, no de la de maternidad, de adultos, y de pronto se produjo un parto. ¿Qué tal? Más o menos. Entonces, obviamente, claro, hay un problema psicológico de fondo en la paciente, pero eso puede ocurrir. Si ocurre aquí en la ciudad de Lima, puede ocurrir también un poco más en otros lugares, ¿ya? Entonces, esa es la certeza. Muy bien. Percepción de movimientos fetales, pero por un observador, ¿no? Por un observador, no por ser paciente. Y reconocimiento del embrión por feto, o feto por imágenes, básicamente de ecografía. Listo. Y nos falta otro pequeño tema, que es los cuidados preconcepcionales, ¿no? Que en verdad por ahí deberíamos comenzar siempre cuando queremos evaluar un embarazo, ¿no? Los cuidados preconcepcionales son importantes, porque es como ustedes se van de viaje de vacaciones, ¿no es cierto? ¿Ya han estado de vacaciones de repente? No han estado. Sí, ¿es cierto? Una pregunta. Dime. ¿Puede haber sangrado que haga alusión de repente a un proceso de arreglaje en una paciente que esté embarazada? Claro. Puede haber, vamos adecuándonos a los términos, pero agradezco la pregunta porque hay interés, ¿no? Una mujer que puede estar embarazada, puede tener, se me ocurre, 2 meses de embarazo y puede tener un sangradito. Es una amenaza de aborto. Puede venir al siguiente mes y coincidentalmente puede sangrar también, pero es una amenaza de aborto. Bien, ha sido circunstancial que justo cuando teóricamente le venía su regla, haya brotado sangrado vaginal. ¿No? Entonces hay unas mujeres que, por ejemplo, a los 5 meses recién se diagnostica su embarazo, y entonces, como dice, les causa sorpresa, porque dicen, pero sí ha tenido sangrado los meses previos, ¿no? Pero no es un sangrado normal, ¿no? Entonces ahí ha habido un descuido de la mujer, porque no es el sangrado de su menstruación, probablemente es un sangrado en menor cantidad, en menor número de días, ¿ya? Más o menos. Listo. Entonces la evaluación preconcepcional es algo, como les decía, ¿no? Que ustedes deberían difundir a todas las pacientes con las cuales puedan tener contacto, porque ¿qué implica? Implica que una persona antes de embarazarse debería hacerse un chequeo, ¿no es cierto? Es como que alguien se va de viaje de vacaciones, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Chequean cómo está el auto, ¿no es cierto? Chequean a dónde van a llegar, ¿no es verdad? Chequean si su vuelo va a salir o no va a salir. ¿Hacen eso o no? Lo hacen para que su viaje sea placentero, ¿no es cierto? En cambio, en nuestro país hay un hábito de que la mujer recién llega a la estación de salud cuando ya está embarazada. Y entonces nos perdemos, ¿no?, de algunos procesos de atención que podrían disminuir los riesgos. Bien, vamos a ver cuál es el objetivo de una evaluación preconcepcional. En primer lugar, evaluar qué riesgos tiene una mujer. ¿Cuáles son los riesgos más importantes? Enfermedades preexistentes. Es más, la nueva atención prenatal reenfocada evalúa enfermedades preexistentes y promover obviamente la salud de la mujer y su descendencia. El cuidado preconcepcional está relacionado básicamente con componente crítico en la atención de salud de la mujer y de su pareja, ¿no? Técnicamente debería ir la mujer y su pareja, pero en todo caso, por lo menos si es que la mujer no tiene pareja al momento y desea embarazar, ¿no es cierto?, debería ella acudir al establecimiento de salud. Si tiene su pareja, sería ideal que vayan los dos, porque muchas veces los problemas son de pareja. Les he dicho hace un momento, ¿no?, en la parte de fecundación, que hay problemas también en los espermatozoides, ¿no es cierto? Y hay problemas también en el caso del varón. Entonces, idealmente deberían ir los dos a hacer esa evaluación. Muy bien, el cuidado preconcepcional es un conjunto de intervenciones que tiene como propósito identificar y modificar factores de riesgo cuando sea posible. ¿Qué factor de riesgo podría modificar? Por ejemplo, si la paciente tiene una ITS, ¿no es cierto?, sería mejor tratarla sin embarazo, ¿no? Porque después embarazada me va a ser más dificultoso.
Si la paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad como la diabetes mellitus sin diagnóstico, sería bueno diagnosticarla, ¿no es cierto?, para que en el momento del embarazo no tenga problemas y no termine en aborto o no termine de repente en malformación cardíaca que se ve asociado a diabéticas no compensadas al momento del proceso de fecundación e implantación primeras semanas. Entonces eso es lo que debería estimular. Si la paciente de repente, si la mujer consume, se me ocurre, fármacos o medicamentos, ¿no es cierto?, sería bueno evaluar qué tipo de fármacos son para que en ese trance de las primeras semanas no los consuma, porque las primeras semanas es teratogénico, el consumo de muchos medicamentos. Entonces tendría que restringirse los medicamentos, digamos, que son seguros durante el embarazo. Muy bien, y hay una serie de variables obviamente demográficas y médicas que podrían estar estudiadas. La consulta preconcepcional se define como una entrevista programada entre la mujer y su pareja con el equipo de salud previo al embarazo. Entonces, idealmente tratamos de corregir, eliminar o disminuir factores o conductas de riesgo reproductivo, ¿no?, que obviamente pueden tener repercusión en un futuro embarazo. La meta del asesoramiento preconcepcional es que la pareja reciba toda la información necesaria para tomar una decisión consciente y sobre todo preparar el embarazo. Si una mujer desea embarazarse, debería prepararse 6 meses antes, porque 6 meses antes debería tomar ácido fólico, ¿ya? Pero en nuestro medio no ocurre a veces así. Entonces la mujer llega embarazada y recién empieza a tomar ácido fólico desde que se entera que está embarazada, probablemente a las 7 o 8 semanas, ¿no? ¿Me entienden? Entonces ¿se ha perdido cuánto? Se ha perdido casi un año de ácido fólico que pudo haber tomado. Entonces, ¿qué hace el ácido fólico? Disminuye el riesgo de tener malformación del tubo neural y otras entidades más, porque es un cofactor enzimático muy importante y ustedes lo conocen. Valoración preconcepcional. Valorar el riesgo preconcepcional, hay fomentar actividades preventivas y actividades de promoción y educación en salud. Como siempre en la valoración médica, una buena historia clínica. Pasarán los tiempos, mejorará la tecnología y la historia clínica seguirá siendo nuestra arma de trabajo. Porque, ¿se imaginan? ¿No? Si no tenemos una buena historia clínica, yo le puedo pedir 50 análisis y probablemente solamente uno de ellos es el más indicado. ¿Se ve más o menos? La historia clínica es importante. Edad materna es un riesgo alto, las edades extremas, ¿no? Bueno, usted mira, pero si es adolescente, yo no creo que vaya a una consulta preconcepcional, ¿no? Porque obviamente es difícil que adolescentes se embaracen. Fíjate, las adolescentes son embarazos no planificados, pero aún así, técnicamente, si de repente es una adolescente tardía y tiene pareja y tiene una relación formal, probablemente sí estaría siendo tributaria. Pero más la edad materna, cuando se pasa de los 35 años, es un riesgo, ¿no? Por los aspectos, ¿no? Básicamente que la reserva ovárica disminuye y la calidad de los ovocitos también disminuye. Muy bien, antecedentes médicos como los diabetes, hipertensión, asma bronquial, problemas de tiroides, por ejemplo. Es más fácil manejar un hipotiroidismo en gestación que un hipertiroidismo en gestación. Entonces, sería mejor evaluarlo, ¿no? Evaluarse como hipertiroidea y de repente recibir tratamiento. Y si se convierte en hipotiroidea, bueno, al final recibirá tratamiento con la levotiroxina o le dejo entenderlo, pero es más difícil tratarla como hipertiroidea. Entonces la mujer llega al embarazo con hipertiroidismo. Entonces ahí manejarla es más complicado. El otro tema es antecedentes de enfermedad tromboembólica, antecedentes familiares diversos, enfermedades infecciosas, que es otro capítulo. Entonces la evaluación psicosocial importante en los ámbitos nutricionales, porque no necesariamente aquella persona que tiene mayor capacidad adquisitiva se alimenta bien. Hay que conocer cómo alimentarse, ¿no? Y entonces eso hay que dar hay que hacer una valoración. El otro tema importante es que la mujer a veces llega al embarazo con obesidad o con sobrepeso y eso también es un riesgo para el embarazo futuro. El tabaquismo, la ausencia de ejercicio, el abuso de alcohol, el abuso de drogas, son aspectos, los riesgos laborales, ¿no? Hay gente que trabaja con químicos, que trabaja en zonas donde hay radiación. El entorno familiar también será importante, porque obviamente, ¿no? Si ya sin tener embarazo hay problemas familiares, se imaginan ustedes cómo será eso más adelante, ¿no? Entonces hay que evaluar eso. En la historia ginecológica y obstétrica, evaluar cómo fueron los embarazos previos. ¿Qué tal si el primer embarazo terminó en un óbito? ¿Qué tal si el primer embarazo terminó en un parto prematuro? ¿Qué tal si terminó en una malformación congénita? ¿Me dejo entender? Esos datos hay que relevarlos. Complicaciones surgidas de los embarazos. Probablemente la paciente quedó con hipertensión crónica, o probablemente tuvo diabetes gestacional y es diabética actualmente. Probablemente tiene también un trastorno de salud mental, la depresión, que ahora, digamos, hay mayor número de casos de depresión.
Historia previa de infertilidad, ¿no? Las abortadoras recurrentes también es otra, porque de repente tiene síndrome antifosfolipídico y nadie le ha hecho el diagnóstico. Y entonces se va a embarazar y otra vez va a perder a su producto. ¿Más o menos? Historia sexual y antecedente de ITS, vuelvo a repetir, ¿no? De repente tiene flujo vaginal, que es muy común en nuestro medio. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que tiene flujo vaginal y entonces recién en el embarazo quiere curarse el flujo vaginal. No se va a poder curar plenamente. ¿No? Y va a complicar incluso el flujo vaginal, porque son gérmenes que están ahí, que condicionan ictus, condicionan probablemente, cuando se produce el parto, puede condicionar riesgo de endometritis, infección de sitio operatorio, en fin. Muy bien, y entonces hay una serie de, digamos, de enfoques, pero básicamente ver los embarazos previos, abortos recurrentes, muerte infantil, muerte fetal, hijos con alteraciones genéticas previas, de causa cromosómica, por ejemplo, síndrome de Down, síndrome de Edwards, ¿no? Estructurales, defecto de tubo neural, genitales ambiguos, cardiopatía. Si ustedes, por ejemplo, tienen en su momento determinado la evaluación de una paciente que tiene una mala historia estética porque tuvo un hijo previo con cardiopatía, ténganlo por seguro que en ese siguiente embarazo no va a estar tranquila hasta que reciba una evaluación cardiológica, morfológica de este producto, porque va a tener la ansiedad de pensar que también puede tener cardiopatía este producto. ¿Me dejo entender? Entonces es bastante, importante hacer esta evaluación. Errores congénitos del metabolismo, que es bastante infrecuente, pero puede haber fenilcetonuria. Hematológicas, anemias, alteraciones de la coagulación. Enfermedades neurológicas, distrofia muscular, retardo mental, fibrosis quística, ¿no? En fin, una serie de enfermedades que podrían, ¿no?, evaluarse. Exámenes auxiliares, básicamente para pedir la evaluación preconcepcional, hemoglobina, y puedo detectar anemia, de repente tiene anemia, ¿no es cierto? ¿Y qué puedo hacer? Recomendarle un suplemento vitamínico, ¿no? Un suplemento hematínico, porque después si se embaraza, y se embaraza con anemia, ¿podrá tomar suplementos de hierro? Probablemente no, porque la primera etapa del embarazo va con náuseas y vómitos, ¿no es cierto? Y va a ser más dificultoso. Entonces voy a tener que colocar de repente hierro endovenoso, ya estoy invadiendo, ya es un riesgo mayor. En el caso del grupo de RH, a veces la mujer no sabe que es RH negativo. Y si es RH negativo, hay una entidad que se llama la incompatibilidad de RH, ¿no es cierto?, que puede dar riesgo de inmunización. Entonces la mujer, sin saber que es RH negativo, a veces ha tenido un aborto, 2 abortos, y no ha recibido la inmunoprofilaxis. Entonces al final, ¿qué tiene? Cuando ya viene un embarazo que va a llegar a etapas más avanzadas, hay riesgo de inmunización. Entonces, determinar su RH, glicemia, hay gente que camina por ahí, no sabe que es diabética, ¿no es cierto?, no tiene diagnóstico, no tiene exámenes. Un examen de orina para ver si hay infección urinaria. La serología básica, ahí dice sífilis solamente, pero también se puede pedir VIH, ¿no es cierto? En fin, listo. Exámenes físicos, presión arterial, pulso, peso y talla para sacar el índice de masa corporal, un examen de tiroides, el examen cardiológico, de respiratorio, el examen de mamas, ¿no?, el examen pélvico y el examen de columna vertebral. Cada uno de ellos está ahí por algo, porque obviamente generan patologías difíciles de manejar en el embarazo. Por ejemplo, las patologías de columna vertebral, ¿se imaginan? La columna vertebral, ¿qué ocurre cuando hay embarazo? La mujer, el útero crece, ¿no es cierto? Entonces ella tiene que asumir una posición de lordosis lumbar exagerada. Entonces, si tiene patología de columna vertebral, ¿qué va a ocurrir? Acentuación de la lordosis, mayor dolor. Y nos va a atender todo el embarazo, ¿no?, consultando y llamándonos por qué, porque le duele, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a hacer? El embarazo tiene que crecer, ¿verdad? Peor si tiene escoliosis, ¿no es cierto? Y aún peor si es que tuviera, por ejemplo, otro compromiso osteomuscular. Entonces, es muy frecuente el dolor lumbar y pélvico en el embarazo. Muy bien, y así podríamos seguir conversando, ¿no? Básicamente, importante decirle a la paciente y a su pareja las ventajas de planificar los embarazos, ¿no? Importante la edad materna, importante si la mujer tiene enfermedades crónicas y recibe medicación crónica. Por ejemplo, hay mujeres que son hipertensas crónicas y que reciben, se me ocurre, estos IECA, ¿no?, los PRILES, y de pronto al final se embarazan y siguen tomando el medicamento. Nadie les ha dicho que hay que cambiar el medicamento por otro que no sea tan, comprometedor en el embarazo. Mujeres que usan drogas ilegales, ¿no?, también, ¿no?, deberían seguir una evaluación. El entorno familiar desfavorable, como les decía, solicitando la cooperación de la pareja, ¿no?, porque la pareja, obviamente, la familia de la pareja, es importante, que haya una cierta compatibilidad, y si no fuera así, la evaluación por servicios sociales, porque si no vamos a estar frente a un potencial caso de violencia doméstica, violencia familiar, que también es algo que se ve en nuestras sociedades actuales. Muy bien. La educación y promoción de la salud básicamente implica una educación de la población sobre la importancia de solicitar atención prenatal temprana. Les decía hace un momento, ¿cómo puede ser posible que una mujer recién se dé cuenta que está embarazada a los 5 meses? Dígame. O sea, se pasó todo el primer trimestre, todo la organogénesis, sin saber que está embarazada o no.
de repente ha tenido, digamos, conductas de riesgo, ha tomado medicamentos, ¿no es cierto? Ha viajado a zonas de peligro, en fin, entonces no ha recibido ningún tipo de consejería y no ha recibido atención. Ante una sospecha de infertilidad de la pareja, se debe realizar el estudio tanto del varón como de la mujer. Recomendar siempre los cambios de comportamiento que sean necesarios para evitar las infecciones. Miren, este es otro aspecto que es importante, ¿no? Digamos que las conductas sexuales de riesgo llevan a un potencial riesgo de adquirir una ITS, ¿no es cierto? Entonces, existe una serie de historias de mujeres con infección VIH positivo que ellas probablemente tenían una conducta, digamos, normal, pero sus parejas no la tenían. Y entonces, ¿dónde se han dado cuenta? Cuando se fueron a hacer la primera atención prenatal y les pidieron ELISA para VIH. Recién se han enterado que tenían VIH. Entonces es un tema importante. Nutrición equilibrada, ¿no? Nutrición balanceada, porque obviamente una nutrición en base a carbohidratos y a grasas no va a dar, digamos, una constitución que permita llevar un embarazo de forma adecuada, ¿no? Tiene que ser equilibrada, balanceada. El consejo antitabaco, dejar de fumar si quiere embarazarse, evitar el consumo de alcohol y drogas, ¿no? Evitar estos fármacos sin la autorización o evaluación de su médico tratante, valorar los riesgos ambientales, laborales. Hay gente que trabaja digamos, en trabajos que tienen obviamente situaciones de riesgo, y muy bien, evitar la manipulación de sustancias tóxicas. Como hábitos nutricionales y de sugerencias, se recomienda básicamente la suplementación con ácido fólico, ¿no? 400 miligramos es la dosis permitida, ¿no? En el caso que la mujer tenga, por ejemplo, un hijo anterior con defecto de tubo neural, habría que darle 10 veces más la dosis, ¿no? Las tabletitas comerciales vienen con 0.4 miligramos más o menos, ¿no? A 0.8 miligramos. Entonces, técnicamente, tomando una pastillita diaria, digamos que eso va a prevenir estos riesgos y otros más. El ejercicio es importante porque la potencial gestante debe tener, ¿no? Digamos un bienestar físico y psicológico, ¿no? Entonces, la mujer debería hacer sus ejercicios aeróbicos, ¿no? Para fortalecer no solamente sus músculos, sino la circulación venosa. Muy bien, en el entorno familiar, importante evaluar el vínculo con la pareja, ¿no? Eso es muy importante. Promover la participación también del futuro padre en el futuro embarazo, ¿no? Entonces, por eso es que debe empezar desde la evaluación preconcepcional. O sea, el futuro padre no solamente debe estar en el momento del embarazo, del parto, sino debe estar desde, incluso antes de lo que va a ser el futuro embarazo. Obviamente, para eso implica una serie de compatibilidades, ¿no? Pero es ahí, pues el embarazo es un esfuerzo entre dos, ¿no? Entonces es un esfuerzo compartido, ¿no? Si no se entiende esa parte, entonces vienen los problemas. La mayor parte de hiperemesia que tenemos es porque tienen una pareja que no apoya, ¿me entiendes? Y tienen ansiedad, tienen depresión, en fin, ¿no? Terminamos con esto, ¿no? ¿Qué sería importante? Aún sin saberlo, cualquier mujer en edad fértil puede estar embarazada. ¿Ya? Este es un aspecto importante, ¿no? Obviamente para eso tiene que estar, digamos, pendiente, ¿no? De su ciclo menstrual, ¿no? Aquello que dice, no, ya no me vino este ciclo, me meteré el próximo ciclo, es una conducta de riesgo. Porque imagínense que está con un embarazo ectópico. El embarazo ectópico requiere un diagnóstico precoz para hacer un manejo, digamos, sin mutilación. Si el embarazo se diagnostica tardíamente, lo más consecuente en un ectópico va a ser la mutilación de la trompa, probablemente, ¿no? Lo ideal es completar la familia mientras aún se es joven. Los controles prenatales son la mejor garantía de que el embarazo va a ir bien. Es importante que toda mujer en edad fértil tenga sus vacunas. Debería ser vacunada antes del embarazo, ¿no? Porque la mayor parte de las vacunas no se pueden administrar cuando son virales, no se administran en el embarazo. Entonces hay riesgos. Entonces es mejor que se vacune antes, ¿ya? Es importante evitar el consumo de medicamentos, reducirlos a los imprescindibles. Hay gente que le gusta tomar pastillas, ¿no? Porque tiene una molestia o X, se automedica. Las bebidas alcohólicas son dañinas para el embarazo, por lo tanto la mujer debería dejar de tomar alcohol, ¿no? Debería de dejar de fumar, ¿no? Debería comer balanceadamente y debería consultarse el trabajo que desempeña habitualmente, es riesgoso para un futuro embarazo. Y finalmente, estimular y fomentar que ante cualquier duda la mujer debería consultar con el equipo de salud, ¿no? Eso es importante como decano. Muy bien, preguntas, ideas. Antes de las 6 semanas, entonces no se puede hacer el diagnóstico de certeza. A las 5 semanas podría hacerse el diagnóstico de certeza. ¿Por qué? Porque a las 5 semanas le hace la ecografía transvaginal
y ves ahí un saco gestacional con un embriocito y tiene latido. Por vía extravaginal. Pero antes de eso, tendría que tener un buen ecógrafo. Hay ecógrafos, digamos, con una alta resolución, que entre 4 y media y 5 semanas te pueden dar una idea de que hay un embarazo. Sí, pero el embarazo, como certeza, tiene que verse el embrión. Por ejemplo, si tú solamente ves saco gestacional, ¿no? Y ves vesícula vitelina, hay un embarazo intrauterino, pero no sabes si va a avanzar o no, porque falta la aparición del embrión. Llevo un estudio inmunológico. Un estudio, digamos que inmunológico, se puede hacer en cualquier momento con la pareja, ¿entiendes, no? Por ejemplo, si una mujer tiene riesgo de pérdidas a repetición de embarazos, puede hacerse un estudio inmunológico. Por ejemplo, para el síndrome anticoagulativo, ¿qué hacemos? Anticoagulante lúpico, anticardiolipina, glicoproteínas, le pedimos, ¿me entiendes? ¿No? Entonces ahí podemos sacar, ¿no? Si tiene riesgos inmunológicos. Lo otro es el diagnóstico genético preimplantacional, que es otra cosa. Eso ya con el embriocito, con el blastocisto, ¿no? Ahí se puede hacer ese estudio. No, se está haciendo ya en Perú. Digamos que no llega al 100% de todas las formas genéticas, pero sí tienes una idea. Listo, ¿alguna otra pregunta?